Fatos reales. El caso Paulette, la niña que desapareció en su propia casa. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy simple. Si las historias oscuras, los misterios reales y los secretos del alma te atraen, suscríbete al canal y deja tu like. Así nos ayudas a seguir revelando lo que muchos prefieren callar. Ahora, prepárate. Esto es Cráneo Rojo, donde la mente piensa incluso después de morir. En marzo de 2010, México despertó con una historia que parecía salida de un sueño imposible. Una niña de apenas 4 años desapareció dentro de su propia casa, en una de las zonas más vigiladas y seguras del Estado de México. Su nombre era Paulette Farah Guevara, y lo que ocurrió aquella semana cambiaría la relación entre la verdad, los medios y la justicia en todo el país. Huixquilucan, un municipio de calles tranquilas y residencias amplias, se convirtió de pronto en el centro de atención nacional. Paulette vivía con sus padres, Lisette Farah y Mauricio Guevara, en un departamento moderno del conjunto Magnocentro. Eran una familia de clase media alta, conocida por su vida estable y su entorno acomodado. Nada parecía fuera de lugar, hasta la noche del 21 de marzo. Según los reportes oficiales, la pequeña fue acostada por su madre alrededor de las 9 de la noche. A la mañana siguiente, su cama estaba vacía. No había señales de forzamiento en puertas o ventanas. Los guardias del conjunto afirmaban no haber visto nada extraño, y las cámaras de seguridad del edificio no registraron movimientos inusuales. Era como si Paulette se hubiese desvanecido en el aire. Lisette llamó a las autoridades, y muy pronto el caso se convirtió en un espectáculo mediático. Las televisoras mexicanas comenzaron a transmitir en vivo desde el lugar, con helicópteros sobrevolando la zona. Los padres aparecían ante las cámaras pidiendo ayuda, acompañados por funcionarios del Estado de México. El entonces procurador Alberto Basbás Sacal asumió personalmente la investigación, prometiendo resolver el caso a cualquier costo. Durante días, perros rastreadores recorrieron la casa, peritos inspeccionaron cada rincón. Vecinos, amigos, incluso trabajadores del edificio fueron interrogados. Nadie vio ni oyó nada. El caso parecía un rompecabezas sin bordes. Lo que más desconcertaba era la presencia constante de los padres frente a las cámaras. Mientras algunos medios mostraban el dolor visible del padre, otros notaron la frialdad y confusión de la madre, quien ofrecía declaraciones contradictorias. Dijo, por ejemplo, que Paulette tenía una discapacidad motriz leve, pero también aseguraba que la niña podía moverse sola por la casa. Dijo que la puerta del cuarto había quedado cerrada y después que tal vez estaba entreabierta. Cada palabra suya alimentaba el misterio. La prensa mexicana, acostumbrada a grandes coberturas, transformó el caso en una especie de novela nacional. Durante una semana, millones de personas siguieron los reportes cada noche, esperando una respuesta. Pero la respuesta que llegaría después sería más perturbadora que cualquier hipótesis. El 9º día de búsqueda, uno de los investigadores pidió revisar nuevamente el cuarto de Paulette. En ese momento, ante la mirada de los medios y de los propios padres, se realizó un hallazgo que nadie pudo explicar con lógica. El cuerpo de la niña fue encontrado dentro de su propia cama, entre el colchón y la base de madera, en un espacio que ya había sido revisado varias veces por peritos y policías. El país entero quedó paralizado. ¿Cómo era posible que un equipo completo de investigadores no hubiera visto algo tan evidente? ¿Fue un error humano o algo más?
Las versiones comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que Paulette había perdido la vida accidentalmente y que su cuerpo quedó oculto sin intención. Otros hablaban de manipulación, encubrimiento y hasta de una escena modificada para proteger a alguien. El procurador Basbás anunció que todo había sido un accidente doméstico. Pero esa explicación, lejos de cerrar el caso, abrió una herida aún más profunda, porque en aquel hogar, donde la inocencia debería haber dormido tranquila, el silencio se volvió insoportable. Las cámaras seguían encendidas, los padres seguían frente a ellas, y México entero se preguntaba, ¿qué ocurrió realmente con Paulette Fara Guevara durante esa noche interminable? Dicen que en aquella casa aún resuena un murmullo leve, como si alguien preguntara una y otra vez por qué nadie la escuchó. La noticia del hallazgo recorrió México como una tormenta. El 31 de marzo de 2010, la imagen de los peritos entrando y saliendo del departamento de los Fara Guevara fue transmitida en directo. Durante días, los reporteros habían dormido frente al edificio esperando un desenlace, pero nadie imaginó que el final del operativo estaría justo debajo de las mantas. La pequeña fue encontrada entre el colchón y la base de su cama, en una posición que, según las autoridades, pasó inadvertida durante las inspecciones anteriores. Esa frase, pasó inadvertida, quedó grabada en la memoria colectiva. ¿Cómo podía un cuerpo estar ahí, oculto, mientras decenas de personas revisaban el cuarto una y otra vez? La duda se volvió indignación, y la indignación sospecha. Los primeros informes del procurador Alberto Basbás aseguraron que Paulette había perdido la vida accidentalmente. Según su versión, la niña se movió mientras dormía, quedó atrapada entre el colchón y la base de la cama, y murió asfixiada sin que nadie lo notara. El caso, dijeron, fue un triste accidente doméstico. Pero en las calles nadie creyó esa historia. Periodistas y ciudadanos comenzaron a comparar declaraciones, horarios y gestos. Los noticieros repetían las entrevistas una y otra vez, buscando contradicciones, y las encontraron. Las declaraciones, Lisette Farah, la madre, cambió varias veces su versión. En una entrevista televisiva, dijo que había notado la cama un poco rara aquella mañana, pero que pensó que Paulette se había levantado temprano. Más tarde, aseguró que no había visto nada extraño, y en otro momento mencionó que el padre dormía en otro cuarto esa noche. Mauricio Guevara, en cambio, se mantuvo en silencio por largo tiempo. Cuando finalmente habló, pidió respeto y aseguró que creía en la versión oficial. Sin embargo, sus gestos y el tono de su voz parecían cargar un peso difícil de sostener. El público comenzó a dividirse. Algunos pensaban que los padres ocultaban algo. Otros creían que eran víctimas de un aparato judicial que buscaba cerrar el caso con rapidez. Lo cierto es que, entre versiones y declaraciones, el proceso se volvió un laberinto. Los reportes forenses, el informe del Servicio Médico Forense, indicaba que Paulette no presentaba señales de violencia externa. Su fallecimiento se atribuyó a asfixia mecánica por compresión torácico-abdominal. El documento sugería que la posición en la que fue hallada podría haber causado la falta de aire, pero muchos peritos independientes dudaron de esa conclusión. ¿Cómo podía un cuerpo permanecer oculto 9 días en una cama sin emitir olor alguno, sin alterar el entorno, sin que los perros rastreadores lo detectaran? Esa pregunta se repitió en cada noticiero, en cada conversación, en cada esquina del país, la prensa y el espectáculo. Mientras tanto, la televisión convirtió el caso en un fenómeno. Cada movimiento de los padres, cada palabra del procurador, cada paso de los peritos
se transmitía en vivo. La casa se volvió un escenario. Y los espectadores, millones de testigos silenciosos. Algunos periodistas denunciaron irregularidades. El cuarto de Paulette fue limpiado antes del hallazgo. Los funcionarios entraban y salían sin usar protección forense. Las cámaras grababan dentro de la casa incluso durante las pericias. Era como si la investigación se hubiera mezclado con un espectáculo mediático donde la verdad se diluía entre luces, micrófonos y rumores. Las contradicciones oficiales. El procurador Basbás insistía en su versión accidente, pero bajo la presión pública, la Procuraduría del Estado reabrió ciertos análisis. El caso se tornó político. Días después, Basbás renunció a su cargo. El nuevo fiscal revisó las evidencias, pero mantuvo la conclusión original. No hubo delito. Aquel dictamen fue el cierre administrativo del caso, pero no el cierre emocional. México quedó con la sensación de haber presenciado una historia sin verdad. La opinión pública no tardó en bautizar el suceso como el caso Paulette, símbolo de una investigación mal llevada, de un sistema judicial debilitado y de una prensa hambrienta de espectáculo. Durante años, cada aniversario del caso reabría el debate. ¿Fue un accidente imposible o un encubrimiento cuidadosamente orquestado? Cuando el fiscal cerró el expediente, muchos creyeron que la historia había terminado, pero otros, al mirar aquellas imágenes, juraban ver algo más. Una sombra al pie de la cama, esperando que alguien se atreviera a mirar otra vez. Cuando la versión oficial declaró el caso cerrado, el silencio se volvió insoportable. La gente no podía creer que una niña desaparecida durante 9 días hubiera estado todo ese tiempo dentro de su propia cama. La pregunta que retumbaba en cada rincón del país era la misma. ¿Cómo pudo pasar? Las redes sociales, los programas de debate y los foros de televisión multiplicaron las teorías. Algunas parecían simples intentos por explicar lo inexplicable. Otras, en cambio, se apoyaban en documentos y testimonios reales. Teoría 1. El accidente imposible. La Procuraduría insistió en que todo fue un accidente. Según su versión final, Paulette se movió durante la noche y quedó atrapada entre el colchón y la base de madera sin poder respirar. El informe médico forense respaldó esa posibilidad, señalando que no había signos de agresión ni indicios de intervención de terceros. Sin embargo, esa explicación tenía un problema. El espacio entre el colchón y la base apenas superaba los 20 centímetros. Diversos especialistas señalaron que era físicamente improbable que una niña pequeña pudiera quedar escondida allí sin ser vista, especialmente tras 9 días de búsqueda y revisiones exhaustivas. Incluso el propio personal forense admitió ante la prensa que la posición del cuerpo no coincidía completamente con la descripción del supuesto accidente. El olor, la postura, la forma en que estaba cubierta con las sábanas, todo parecía contradictorio. Teoría 2. El encubrimiento. Otra línea de pensamiento surgió entre periodistas y analistas independientes. Decían que el caso fue encubierto para proteger a alguien con poder o influencia. Lisette Farah provenía de una familia acomodada y tenía contactos con funcionarios locales. El procurador Basbás, por su parte, era cercano al entonces gobernador del Estado de México. En esta versión, la investigación habría sido manipulada para evitar un escándalo mayor. El hallazgo repentino del cuerpo frente a cámaras habría sido una puesta en escena para cerrar el caso rápidamente. Los movimientos de los peritos, el acceso de los medios y la limpieza previa del cuarto alimentaron esa teoría. Años después, la propia Lisette
acusó públicamente al sistema judicial de haberla señalado injustamente y aseguró que alguien más entró al cuarto aquella noche. Pero nunca presentó pruebas concretas. Su figura se convirtió en un espejo de contradicciones: víctima o responsable, madre dolida o mujer que sabía más de lo que decía. Teoría 3. La manipulación mediática. Una tercera teoría apuntaba no al crimen, sino al espectáculo. Periodistas veteranos aseguraron que el caso Paulette fue el primer gran ejemplo de cómo los medios podían convertir una tragedia en un show continuo. Cada transmisión, cada entrevista, cada imagen repetida del departamento se volvió una forma de entretenimiento nacional. En lugar de investigar, muchos programas se concentraron en el comportamiento de los padres, sus gestos, sus lágrimas, su ropa. El dolor se volvió contenido, la confusión, un producto. Varios comunicadores reconocieron años después que el exceso de exposición pública contaminó las pruebas, los testimonios y la percepción social del caso. Para cuando la verdad quiso hablar, ya nadie estaba escuchando. El aspecto humano. Más allá de las teorías, el caso Paulette reveló un abismo emocional en la sociedad mexicana. El miedo, la desconfianza y la necesidad de creer en algo, aunque fuera incierto, se mezclaron en una tormenta colectiva. Cada persona interpretaba el misterio según su propia historia. Los psicólogos que analizaron el caso años después lo describieron como un reflejo de la mente colectiva. La gente no soportaba la idea de que algo tan absurdo pudiera ser real. Prefería pensar en conspiraciones antes que aceptar el caos. Las consecuencias. El caso destruyó carreras y reputaciones. El procurador Bas renunció bajo presión. Los padres se separaron y desaparecieron de la vida pública. El edificio donde vivían fue puesto en venta y, durante años, pocos se atrevieron a habitarlo. Los vecinos hablaban de ruidos extraños, como si el eco de aquellos días aún permaneciera atrapado entre las paredes. Poco a poco, la historia se transformó en un símbolo, no solo de una niña perdida, sino de un país que perdió su confianza en la verdad. El caso Paulette ya no era solo un expediente, era una herida abierta, una pregunta sin respuesta. Un espejo en el que todos, autoridades, medios y ciudadanos, vieron su propia sombra. Dicen que cada vez que alguien intenta cerrar el caso Paulette, algo se mueve en esa habitación, como si la historia se resistiera a quedar dormida. Han pasado más de 10 años desde aquel marzo en que México detuvo su respiración. Las luces de las cámaras se apagaron, los micrófonos se guardaron y el edificio de Huixquilucan volvió al silencio. Pero el nombre de Paulette Fara Guevara sigue pronunciándose como si invocara algo más que una historia sin resolver. La versión oficial permanece sin cambios. Fue un accidente. No hubo delito, ni responsables, ni castigos. Solo un informe forense, un expediente cerrado y un país lleno de preguntas. El caso se archivó, pero nunca se olvidó. En cada aniversario, los medios reviven el suceso. Nuevas generaciones lo descubren a través de documentales, podcasts o series que intentan entender lo que las autoridades no pudieron explicar. Y cada vez las dudas renacen. ¿De verdad fue un accidente? ¿O fue la forma más silenciosa del olvido? El estado actual del caso legalmente nada cambió. El expediente Paulette Fara Guevara continúa clasificado como caso cerrado sin delito. Los padres viven separados, lejos del foco público. Lisette Farah, en algunas entrevistas recientes, insiste en que la verdad algún día saldrá a la luz. Mauricio Guevara, en cambio,
ha preferido el silencio absoluto. El exprocurador Bas Bas retomó su carrera en el sector público años después, aunque cada aparición suya despierta la misma pregunta. ¿Cómo pudo ocurrir lo que ocurrió? El departamento de Huixquilucan fue remodelado y vendido. Los vecinos dicen que nadie ha permanecido mucho tiempo allí. Algunos aseguran que el cuarto donde dormía Paulette permanece vacío, sellado por una quietud difícil de explicar. El impacto cultural. El caso Paulette marcó un antes y un después en México. Fue uno de los primeros sucesos donde la presión mediática influyó directamente en el rumbo de una investigación judicial. Los analistas coinciden en que, desde entonces, el país aprendió, a la fuerza, que la exposición masiva puede distorsionar la verdad tanto como ocultarla. También se convirtió en un espejo social. El público, atrapado entre el morbo y la empatía, descubrió su propia fascinación por lo inexplicable. El rostro de una niña se transformó en símbolo, la inocencia perdida en medio de un sistema desbordado. Años después, una serie de Netflix recreó el caso con fidelidad documental. Los productores entrevistaron a periodistas, peritos y familiares. El resultado fue una obra que no intentó resolver el misterio, sino mostrar el caos emocional y político que lo rodeó. Esa fue quizá la conclusión más honesta, que en la historia de Paulette no hay certezas, solo ecos. Reflexión final. Hay casos que se cierran en papel, pero nunca en la memoria. Casos donde la verdad no muere, sino que se disuelve, como una sombra que sigue caminando por los pasillos del tiempo. El de Paulette es uno de ellos. No hubo confesiones, no hubo justicia. Solo una cama vacía, una habitación convertida en símbolo y un país que todavía busca respuestas. Quizá la historia de Paulette no hable solo de una niña desaparecida, sino de todos los silencios que habitamos, de cómo la verdad puede esconderse a plena vista, bajo la misma luz que pretende revelarla, de cómo una nación entera puede mirar una escena una y otra vez sin ver lo esencial. Dicen que en las noches tranquilas de Huixquilucan, cuando todo parece en calma, aún se escucha un leve suspiro, como si alguien siguiera buscando su lugar bajo las sábanas. Y tal vez, en algún rincón del tiempo, Paulette sigue preguntando lo mismo que México entero. ¿Dónde estuvo la verdad cuando todos creíamos estar mirándola? Dicen que en las noches tranquilas de Huixquilucan, cuando todo parece en calma, aún se escucha un leve suspiro, como si alguien siguiera buscando su lugar bajo las sábanas. Y tal vez, en algún rincón del tiempo, Paulette sigue preguntando lo mismo que México entero. ¿Dónde estuvo la verdad cuando todos creíamos estar mirándola? Si esta historia te estremeció, si crees que la verdad no debería perderse entre el ruido y el silencio, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este relato para que la voz de los que ya no pueden hablar siga resonando. Esto fue Cráneo Rojo, donde la mente piensa, incluso después de morir.